llenos de su presencia. Y se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 31. Y voy a estar leyendo en NBI. Abra su Biblia, comparta con la lectura. Sabemos que por ahí tenemos la lectura en la Biblia, tenemos la lectura en Biblia, como esto, pero siempre tenemos que traer una Biblia, siempre tenemos que traer para leer, para compartir. Amén. Sabemos que atrás también está, pero no seamos cómodos, venimos a la casa del Señor. Yo me propuse en mi corazón, porque siempre uso lo que es el celular, y ahí tengo 6 Biblias instaladas, porque me gusta investigar, porque me gusta tener Biblias de estudios y de distintas versiones. Y no solamente tengo eso, sino que cada vez que voy a algún lugar, también tengo mi Biblia en la cartera. Para mí es más cómodo leer por letra grande, por más rápido en buscar. Así que siempre tiene que tener su Biblia. Amén. Entonces dije Hechos capítulo 4, verso 31. Y dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Si nosotros leemos desde Hechos capítulo 1, sabemos, porque por sí esta iglesia o este ministerio siempre estamos muy sobre el libro de los Hechos. No sé si porque nos apasiona, no sé porque quizás queremos que ustedes entiendan, cuando llega el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas es algo muy importante. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 4 nos cuenta que, voy a contarles la historia de todo el capítulo. Nos cuenta que Pedro y Juan sanaban a un hombre cojo y hablaba con valentía sobre Jesús, lo que hace que las autoridades de aquel tiempo, las autoridades religiosas, lo arrestaban. A pesar de la oposición, ellos declararon que no pueden callar lo que han visto y oído. La iglesia ahora unida pidiendo valentía, y Dios responde haciendo temblar el lugar donde estaba y llenos del Espíritu Santo para proclamar su mensaje sin temor. Lo que estuvimos leyendo en el verso 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno. El capítulo 4 nos está contando una historia que Pedro y Juan, Pedro y Juan, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se van a los primeros capítulos de Hechos, dice que estaban todos reunidos y hubo un gran temblor y fueron llenos del Espíritu Santo. Había lenguas sobre ellos y todos hablaban de distinta manera o de distinto idioma.
Entonces, a partir de ahí, los apóstoles comenzaron a ir y predicar el evangelio. Y no solamente a predicar, había poder sobre cada uno de ellos. Estaba la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Ellos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. Ellos ponían las manos o oraban por aquel que estaba cautivo, atado espiritualmente, y todos ellos eran libres. Y Dios hacía cosas poderosas a través de los apóstoles, porque el Espíritu Santo, el poder, la presencia de Dios estaba sobre ellos. Amén. Entonces, acá lo que estamos leyendo o lo que nos está hablando el capítulo 4 es que ellos estaban continuamente, la iglesia primitiva estaba en persecución. A ellos les perseguían, a los apóstoles, por orar por un cojo, lo que estamos viendo o leyendo. Y ellos estaban continuamente siendo perseguidos por la religión, por la ley, por lo que estaba en ese tiempo. Y si nosotros nos venimos a los tiempos que nosotros estamos viviendo como iglesia, que somos iglesia, amén, todos somos iglesia. Entonces todos estamos siendo perseguido de alguna manera u otra. Amén. El diablo se ha encargado de perseguirnos y de ponernos en prisión sobre muchos. La prisión de estar angustiado, de estar necesitado, de estar enfermo, de estar, póngale el nombre de lo que usted quiera. Y esto lo estamos viendo en estos tiempos. Yo les contaba en algún momento que hay cristianos en otros países que algunos los ponen presos de por vida y los toman como esclavos y les hacen trabajar en trabajos pesados, toda la familia. En Corea del Norte, me parece que era así, Corea del Norte, donde no permiten que se predique el evangelio, encontraron una Biblia en una familia y este matrimonio tenía un niño de 2 años y todos fueron presos de por vida y todos estaban asombrados porque era el preso más joven de la historia. 2 años. Y con esos 2 años él tenía que hacer un trabajo pesado. El gobierno lo tomó y lo esclavizó, lo apresó por tener una Biblia en su casa. En otros países, los cristianos están siendo perseguidos, tomados, presos, asesinados, torturados. Y gloria a Dios, porque aún en este país tenemos libertad de poder buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas por los cuales podemos estar viviendo, podemos ir a Dios y pedir que nos ayude. Hasta ahora podemos. No sé qué va a pasar más adelante, pero cada vez nos tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo en este mundo. Las cosas que están sucediendo.
cómo Satanás se ha levantado a matar, a confundir a muchos cristianos. Y nosotros todavía no estamos haciendo nada. Apenas que oramos por agradecer lo que Dios pone en nuestra mesa para comer. Apenas que oramos cuando nos levantamos, si es que oramos y le decimos: Señor, yo pongo este día en tus manos. Señor, yo pido que tú me guardes. Señor, yo pido que tú me bendigas. Lo hacemos cuando nos encontramos en apuros, nos acordamos. Y Dios está pidiendo otra cosa. Vivimos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de misericordia, que todavía nos tiene aquí parado. Ustedes saben cómo el diablo o el enemigo de nuestras almas se está apresurando a llevarse almas antes que venga el Señor. Marco Juárez, ¿cuántos jóvenes están muriendo? Porque no hay una esperanza. Y la palabra nos está diciendo, y dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. A veces entra el temor en nuestros corazones por cosas que habla Satanás a nuestros oídos. Y el temor te detiene, el temor no te deja avanzar, el temor no te permite mover, el temor te atrapa y a veces es difícil poder salir de esa circunstancia temerosa. A todo le tenemos miedo. Y acá la palabra nos está enseñando de que cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestras vidas, todo lo cambia. Amén. Gloria a Dios. Fijémonos en Hechos capítulo 4, verso 32 al 34, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terreno lo vendían, llevaban el dinero de las ventas a los apóstoles. Pero fíjense aquí en el verso 33 o en el 32, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir. De un solo sentir. Y qué importante que todos
podamos sentir lo mismo. Ir a la presencia de Dios, ir y buscar a Dios. Importante tener ese conocimiento, y dice, y pensar, un solo sentir y pensar. Y después en el verso 33 dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La gracia de Dios. Y estamos viviendo en tiempo de gracia. En tiempo de gracia. Y como que sobre algunos creyentes está faltando la gracia de Dios. Porque dice aquí, dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. Entonces estos días yo hablando con el Señor, yo dije, Señor, yo sé que cuando tu presencia está en nuestras vidas, no hay necesidad. No hay enfermedad. Tu gracia está sobre nosotros. Pero hay que buscar. Hay que llenarse de la presencia de Dios. Y vos vas a venir a la iglesia y te vas a llenar de la presencia de Dios. Pero no es suficiente para toda una semana. No es suficiente para cuando tú tengas que regresar nuevamente a escuchar la palabra de Dios. No es suficiente a que tú vengas a buscar de la presencia, hasta el día que tú vengas nuevamente a buscar de la presencia de Dios. Porque todos los días es levantarse y batallar contra las huestes de Satanás, contra principados, contra demonios, contra espíritu de maldad, dice la palabra. Todos los días nos levantamos a pelear una batalla que si nosotros no tenemos la presencia de Dios, el favor de Dios, si nosotros no estamos revestidos de la presencia, de la gloria de Dios, viene el gran problema. Entonces, estando en casa, orando a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero ser llena de tu presencia. Yo quiero de esa presencia, Señor. Yo quiero estar en tu casa y sentir esa presencia, esa gloria. La presencia de tu Espíritu Santo que venga y me ministre. No que esté peleando una batalla para poder entrar a la presencia de Dios. Porque hay cosas que nos separan. Hay cosas que no nos permiten entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Aleluya, gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo produjo un cambio inmediato en ellos. Donde podía haber temor, hubo valentía. Donde podía haber silencio, hubo proclamación. Donde podía haber debilidad, hubo poder. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, iglesia. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, las vidas de cada uno de los que estamos aquí, suceden cosas poderosas. Dios se manifiesta de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. ¿Y cuántos quieren ver la sobrenaturalidad de Dios manifestarse en su familia, en sus hijos, en su matrimonio? Ver la sobrenaturalidad manifestarse. Pero debemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Debemos de buscar ser llenos de Él. Gloria a Dios. En primera de Samuel capítulo 10, verso 6, dice así: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ello, y será una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocausto y sacrificio de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En el verso 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ello, y serás una nueva persona. El Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu del Señor viene a nuestras vidas, Él nos hace una nueva persona. Él lo cambia todo. Amén. Y dice en el verso 9, dice: cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Dios le cambió el corazón. Y qué importante que es que Dios cambie nuestro corazón. Y cuando la palabra habla de corazón, está hablando de pensamientos. Entonces quiere decir que Saúl tenía sus pensamientos, pero cuando Dios cambió en Saúl sus pensamientos, ahí es cuando viene el Espíritu, ahí es cuando viene el Señor y pone
de Él en nosotros. Ya no pensamos igual, ya no miramos igual, ya no nos conducimos igual, sino que cada cosa que queremos hacer, vamos a la presencia de Dios a consultar. Si sabemos que nos levantamos y nos vamos a la presencia de Dios porque necesitamos estar en la presencia de Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios, ahí fluye una fuente de vida, que es el único que puede saciar nuestra sed espiritual, es el único que puede saciar nuestra necesidad espiritual. Porque no solamente necesitas comer, vestir. Lo primero que nosotros debemos de hacer es saciarnos, es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos carnales se salgan de nosotros y estén los pensamientos de Dios, esté la palabra de Dios, esté el Espíritu de Dios hablándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, llevándonos de aquí para allá. Hay en otra versión, acá en 1 de Samuel 10, verso 6, dice que Él mudaría, que Él cambiaría. Dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ello y serás, y ahí en esa parte dice, y Él te mudará. Él te cambiará. Y serás una nueva persona. Nosotros no podemos salir a predicar por ahí siendo los mismos que fuimos de que nacimos. Porque seguiríamos en las tinieblas. Y nosotros fuimos llamados a la luz. Y en nosotros debe haber luz. Nosotros somos los que debemos de ir y alumbrar. Donde hay pecado, alumbrar. Donde hay necesidad de salvación, ser luz. Que nosotros podamos reflejar a Cristo siendo una nueva persona. Amén. Tenemos que cambiar. Tenemos que permitirle al Señor que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. La palabra nos enseña y dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, las promesas se cumplirían en cada uno de nosotros. Y dejaríamos de estar preguntándole al Señor, Señor, ¿para cuándo lo que tú me prometiste? ¿Para cuándo las promesas que tú me diste? Si fuéramos a la presencia de Dios, todas las cosas cambiarían en nosotros. Si tú no vas a la presencia de Dios, Dios no puede alistarte. Porque para pasar en medio de la dificultad, en medio de la prueba, sabemos que Dios nos
prueba en nuestros corazones de qué estamos hechos o qué vamos a hacer en el momento de la prueba. Yo les contaba que tuve un sueño donde el Señor me decía: te voy a mandar a un pueblo de Brasil. Y yo ni por las tapas que digo que voy a ir a Brasil, perdón, a África. Y yo le decía: Señor, tú sabes que no puedo ir a África en el sueño. Y el Señor me lo dijo muy bien clarito: te estoy preparando en la fe. Y yo me desperté de ese sueño. Y yo dije: es un sueño. Pero en estos días el Señor me dijo: acordate lo que te dije. Recuerda lo que te hablé. Te estoy alistando en la fe. Y como ser humano suceden cosas en nuestras vidas. Como pastores no somos perfectos, no somos intocables. Y hablando con el Señor, yo dije: Señor, yo sé que tú me estás preparando en la fe. No quiere decir que me voy a ir al África, no sé dónde Dios nos va a llevar, pero sí sé que Dios nos va a mudar. Y para poder mudarnos, tenemos que cambiar, tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que llenarnos de su presencia, de decirle al Espíritu Santo: ven a mí, lléname, lléname. La verdad que a veces dan ganas de tirar todo y salirse, ¿verdad? Hoy con mi esposo me dice: hoy tengo que hablar con una persona. Yo dije: ay, me dio el nombre de la persona. Yo dije: ay, Señor, no es por nada, pero... Y hablando con mi esposo, yo le dije: ¿sabes qué? Dios se tiene que glorificar en esa persona. Y Dios se va a glorificar en esa persona. Porque yo orando a Dios y diciéndole: Señor, seas tú quitando todos los problemas que quieran traer. Señor, toda amargura, todo. ¿Vio cuando usted conoce el ruido del río? Conoce cuando se viene la tormenta. Entonces uno estaba ahí como orando y clamando y me acuerdo que nos abrazamos con mi esposo y empezamos a orar, porque así nos tiene el Espíritu Santo en estos días. Es orar, buscar de Él, llenarnos de su presencia. Y hoy leyendo la palabra, yo dije: Señor, tú nos vas a mudar ministerialmente. Tú nos vas a mudar, Señor. Solo tenemos que buscar de ser llenos de tu presencia. Amén. Yo sé que Dios está alistando el remanente, su remanente, estando en Estados Unidos. Nos estábamos viniendo unos pastores que él era médico, pediatra, es médico, pediatra, que realmente se veía ese amor de Jesús en su corazón. Y cuando mi esposo subió, él contó que tuvimos que saludar. Después él predicó, pero predicó creo que
de otra cosa, no nada que ver lo que él saludó, pero él contó el pequeño, lo hizo cortito, pequeño, de lo que Dios había hecho en nuestras vidas como matrimonio, lo que Dios había hecho en mi salud. Y él, teniendo el conocimiento de medicina, por supuesto que él sabía muy bien por todo lo que tuve que pasar. Y antes de venirnos ya por agarrar para el vuelo, él oró por nosotros y él dio una palabra. Y él dijo: les voy a dar un remanente. Voy a traer personas desde lejos y les voy a dar un remanente que van a ser fiel al ministerio, van a ser fiel a Dios, se van a guardar para con Dios y van a entender la visión que yo he puesto sobre ti, mi siervo, le dijo. Y yo sé que no es fácil ser alistados por Dios. Porque vamos a pasar por muchas cosas. Vamos a ser probados como el oro en el fuego, dice su palabra. Pero todos aquellos que le hemos dicho: sí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, yo iré. A ese Dios va a alistar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto esperan en sus promesas? Amén. Aquí podemos ver que es el resultado de una verdadera experiencia con la presencia de Dios. La transformación. Después batallo con mis ojos cuando no me pongo los anteojos. Aquí podemos ver que es ese resultado de una verdadera experiencia con la presencia de Dios. La transformación, el Espíritu Santo no viene para emocionarnos, iglesia. No es una emoción, viene para cambiarnos. ¿Cuántos quieren ser cambiados por el Espíritu Santo? A ver, levante la mano. Amén, gloria a Dios. Renovarnos y capacitarnos para cumplir el propósito de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu, Dios cambia nuestra temporada y nos lleva a una nueva dimensión de vida. Él puede transformar la angustia en gozo. Él puede transformar el temor en paz, la escasez en abundancia, la tristeza en esperanza, la debilidad en fortaleza. Pero lo más importante que cualquier bendición es estar lleno de su presencia. Amén. Eso es lo que nos tiene que interesar. Lo más importante para nuestras vidas es estar lleno de la presencia de Dios. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Y las añadiduras son aquellos que muchos buscamos. Señor, quiero que tú me bendigas. Señor, quiero que me dé la casa. Señor, quiero que tú me des el auto, el carro. Señor, yo quiero que tú me des el mejor trabajo, Señor. Y la palabra dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces,
Lo más importante, ¿qué es lo que tiene que ser? Estar llenos de la presencia de Dios. Lo más valioso no es solamente lo que Dios puede hacer por nosotros, sino tenerlo a Él habitando en nuestras vidas. Es lo más hermoso, lo más valioso, lo que más valor tiene que tener en nosotros. Que Dios habite en nuestros corazones. Que Dios habite cuando estoy hablando, que Dios habite cuando estoy haciendo, no sé, trabajando. Que Dios esté en nuestros corazones. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos volver a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora, que busca a Dios y que refleja su gloria, una iglesia que lleva el aroma de Cristo donde quiera que vayas o va, que huelas a su presencia, a su unción. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, Dios cambia el corazón, transforma los tiempos, manifiesta su poder. Necesitamos como iglesia ser llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros entendemos lo que estamos hablando hoy, y si nosotros lo ponemos en práctica, no solamente lo oímos, porque la palabra de Dios hay que ponerla por obra, dice. No tendríamos nunca más, yo creo que Dios, como dice su palabra, nos va a mudar, nos va a cambiar. No va a haber un servicio que sea igual. No va a haber un servicio que estemos ahí en silencio. No va a haber un servicio que no podamos resistir. Va a haber servicio que podamos no resistir la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo le dije al Señor, y creo que todos los que estamos aquí, que todavía aún no le han dicho, Señor, lléname de ti, porque no quiero ser la misma, porque quiero caminar contigo, porque quiero que tu presencia, que tú estés en mi corazón. Porque me cansé de siempre lo mismo. El otro día hablando con mi esposo, me río porque yo no soy una persona que le gusta siempre lo mismo, que siempre que todo esté, que marche a reloj, que todo esté en su lugar. A mí me gusta cambiar todas las cosas. A mí en mi casa, según la temporada, a mí me gusta cambiar las habitaciones. Creo que hoy Dayana me llamaba por teléfono y me dice, mami, yo estaba en mi habitación mía. Dice, ¿dónde estás? En mi habitación, le digo yo. Dice, ¿cuál de todas? Dice, porque te vivís cambiando, me dice. Y es verdad. Yo estoy 2 o 3 meses en una, después me voy a la otra y después me voy a la otra, porque no me gusta. Y a veces mi esposo se enoja y yo le digo, a ver, correte, cambiemos de lugar. Vos dormís de aquel lado donde yo estaba y yo duermo en el lugar donde vos estabas. Y él me queda mirando como diciendo, todo lo tenés que cambiar. Sí, todo hay que cambiarlo. Nunca puede estar las cosas o tener una rutina. Y hay cosas que mi esposo pega el grito
poquito y dice, no. Porque hay cosas que, es verdad, dentro de la casa como están, ahí se tienen que quedar porque no se puede mover. Pero sí me gusta pintar los muebles también. Y él está ahí cuidando de que yo no le pinte esos muebles. Y en un momento le dije, lo voy a pintar de este color. Y me quedó mirando. Entonces fui y le busqué en la IA y le dije, mira, ¿te gusta el color? Y bueno, me dice, vos decís que va a quedar bien. Como que convenciéndolo, o que ya vio como el dicho que dice, mejor que a este la siga por donde va antes de tener problemas. Entonces estaba en casa y después le dije, no, lo voy a pintar más oscuro. Ah, bueno, si vos decís que queda bien. Y sí, me parece que va a quedar bien. Y después como a la noche le dije, no, lo vamos a dejar clarito. ¿Querés? Le digo. Y me habrá dicho, no, ya cambiaste no sé las veces el color del mueble. Entonces yo le digo, y voy a pintar el techo de blanco. Y el techo de casa es todo madera. Imagínense pintando el techo de blanco. Amén. ¿Está de acuerdo mi nuera? Claro, sí, él, porque yo no me voy a subir a la escalera a pintar. Pero lo bueno es que no escucho lo que dice. No. Y otra de las cosas que yo no acepto un no a veces. Cuando yo digo sí se puede, es porque se puede. Y él me dice, pero mira que no hay plata. ¿Cuál es el dicho de muchos? No hay plata. No hay para comprar esto, no hay para comprar lo otro. Entonces yo lo miro y a veces yo le digo, ah, bueno, vos tranquilo, ya va a aparecer. Ya Dios nos va a dar el dinero. Entonces, lo importante, iglesia, es que el Señor, cuando estamos en su presencia, nos mude, nos cambie. Yo antes vivía depresiva, llorando por los rincones. Mi casa estaba abandonada. No me importaba nada, lo único que me importaba en ese momento era bañarme, ni siquiera comer. Pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, Él lo hizo con poder. Él cambió todas las cosas en mí. Todas las cosas en mí. Y cuando nos ponemos a hablar de economía con mi esposo, en el tiempo donde yo me enfermé, que fue en el año 2000, para mí fue el peor tiempo, y muchos dicen que estamos peor que en el año 2000. Y yo le digo a mi esposo, para mí no veo que estemos peor, yo veo la bendición de Dios. Yo veo que Dios está con nosotros, que Él nos está guiando, que Él nos está hablando, porque Él quiere hacer cosas nuevas. Él quiere mudarnos a cosas poderosas. Él quiere mudarnos a lo sobrenatural, a que lo sobrenatural se manifieste, a que esta casa se llene de su gloria. Y cuando la presencia de Dios descienda, cuando la gloria de Dios esté en este lugar, la palabra dice en los Hechos que Él iba añadiendo las almas. Y eran 5,000, 3,000 a causa del poder de Dios que estaba sobre la iglesia, a causa de la presencia, de la llenura que había en sus corazones. Por eso dice que la iglesia primitiva iban viniendo de a 3,000. El Señor los iba añadiendo para salvación. Y su palabra dice
que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo busco de esa gloria de Dios. Yo busco de esa presencia de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y si usted quiere ver esta casa llena de almas, empiece a doblar rodillas. Porque no depende solamente de los pastores, depende de todos ustedes, porque la palabra que leímos dice que todos oraban. Todos oraban. Imagínense, si aquí somos, no sé, 30 personas y las 30 personas llenas de la presencia de Dios. ¡Qué poder! ¿Quién podrá resistirse al poder de Dios? ¿Quién podrá resistirse a la gloria de Dios? Y yo creo que eso es lo que sucedía con la iglesia primitiva. Por eso el Señor los iba añadiendo de 5,000, 3,000 de una. Gloria a Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estuviste hablando a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, que esta semilla, Señor, caiga en vientres fértiles, Señor, en tierras fértiles, Señor. Que no caiga entre piedras, Señor, entre espinos, Señor, ni tampoco en caminos que sean pisadas, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Padre, sabemos que tú nos estás hablando porque tú eres el que nos va a mudar, Señor, de esta situación, Señor, de lo que está sucediendo. Todas las cosas van a comenzar a cambiar, Señor, porque vamos a buscar de ser llenos de tu presencia, Señor. Vamos a clamar, Señor, y nuestras voces se oirán en los cielos, Papá Dios, y tú vas a abrir los cielos y vas a derramar de esa presencia, vas a derramar de ese fuego de tu Espíritu, Señor, sobre todo aquellos que te busquen, Señor. Oh, Señor amado, yo lo creo, Señor. Yo lo puedo ver en mi espíritu, Señor, que tú estás preparando ese remanente, Señor. Ese remanente fiel, Señor. Ese remanente lleno de tu poder, lleno de tu gloria, lleno, Señor, de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, continúa hablando, Señor. Llámanos, Señor, de madrugada. Llámanos a cualquier hora del día, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor. Para clamar, Señor, delante de tu presencia, para ser llenos, Señor, de ese aceite, de ese poder, Señor amado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque ellos están aquí, Señor. Les bendecimos, Señor. Y que tu Santo Espíritu venga sobre ellos. Que tu Santo Espíritu venga sobre ellos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, iglesia.